Es un placer especial para Jakiunde este ciclo, como ustedes saben, y hoy también por lo excepcional del tema y también por lo excepcional del docente. Nosotros estamos empeñados en hacer sonar al mundo y estamos relacionando en estos ciclos de conferencias, como ustedes saben, la música, o mejor dicho, cualquier cosa, y en este caso el ciclo de ideas, relacionadas con la música. De manera que les agradezco que sigan este ciclo, que vengan, a pesar de que hoy tenemos la gran competencia de conciertos, concierto en Baluarte, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, insisto, muchas gracias. Permítanme que hable del ponente. Se trata de, como ustedes saben por el programa, de Jacinto Torres, un amigo. ¿No nos pueden pasar más cosas esta noche? Veremos. Vamos a darle tiempo, ¿no? Bien, decía que esta tarde nos acompaña Jacinto Torres. Es una persona a la que conozco desde hace tiempo y que siempre me ha asombrado por sus cualidades intelectuales. He tenido que preparar un papel largo para poder anotar todos los títulos que tiene, porque se me amontonan y no era capaz de memorizarlos. Doctor en Filología, catedrático de Musicología, miembro fundador de la Sociedad Española de Musicología, fundador del Instituto de Bibliografía Musical, creador del Centro de Documentación Musical del Ministerio, académico numerario de la Real Academia de Doctores, autor de 20 libros y más de 100 artículos. Bueno, podría seguir y seguir y seguir. Pero hay una cosa que sí quiero contar, y es que tú fuiste el promotor y yo te seguí inmediatamente y juntos creamos la Junta Facultativa de Doctores del Real Conservatorio Superior de Música hace muchos años, cuando no había nada de eso en ningún sitio, y fuimos tan valientes que echamos a andar aquello. Bueno, además, él es el gran musicólogo más impresionante, más especialista, entre otras cosas, también sobre la masonería. Él ha realizado importantes estudios al respecto, naturalmente en relación con la música, y esta tarde viene a ilustrarnos. Yo te doy la bienvenida, Jacinto, te agradezco mucho que vengas porque tú estás en tu retiro dorado y has querido venir a Pamplona y acercarte a la invitación de Jakiunde para estar con todos nosotros. Así que muchas gracias y te doy paso porque ya hemos tenido suficientes interrupciones. Me puedo caer ahora al bajar y ya sería estupendo. Buenas tardes. Kaixo. Arratsaldeon. Iba a decir, no voy a perder tiempo, ese tiempo siempre se gana, el que se invierte en amistad y en agradecimiento. Pero vista la hora que es, no voy a insistir, Teresa sabe cuánto la quiero. Y en cuanto a Jakiunde, a Pamplona y a ustedes, el resultado de mi intervención les dirá cuánto les quiero también. Lo que yo pretendo es exponer, claro, el título del tema Invención y realidad en la tradición musical masónica en España. Bueno, ahí hay muchas cosas. En suma, lo que yo pretendo es exponer una serie de cuestiones que me he planteado en mi carrera como musicólogo, es decir, aplicando el logos a la música, el querer saber no solo los qués ni los cómo, sino los porqués, buscando una conexión con diferentes realidades, es decir, un planteamiento multidisciplinar, sin perder nunca la base, el punto de vista de que de lo que hablamos es de música, con su singularidad y su especificidad. Es verdad que esta manera de querer conectar la música con casi cualquier cosa, debo confesar que en alguna ocasión me llevaba a ciertas excentricidades. Por ejemplo, recuerdo una vez no, me duró meses, que anduve indagando sobre la música y los bomberos. Sí, no, es que los bomberos utilizan, ahora ya no, pero utilizaban toques de corneta, un poco como los militares, para darse órdenes y darse instrucciones en mitad del fuego, de la inundación, del derrumbe, de lo que sea.
en un ambiente tan tenso, tan caótico, como puede ser un incendio, como puede ser un derrumbe, como cosas así, además que solían llevar mascarillas, mira, es inútil decir, oye, la manguera para acá. Entonces había toques específicos, había elementos musicales específicos que servían para decir manguera al primer piso, escala al segundo, retirada, cosas así. Bueno, aquello tuvo su punto de extravagancia y no fue más, pero sí es verdad que en otras ocasiones pues, me he planteado asuntos muy interesantes que me han ampliado mucho el conocer no solo lo que es la música, sino cómo se incardina, cómo funciona, no ya en la sociedad, en la vida en general. Por ejemplo, otros asuntos interesantes que me han ocupado han sido los protocolos, la música en los diferentes protocolos taurinos. Aquí nadie se mueve hasta que la banda toca lo que tiene que tocar o el clarín da la señal de que ahora pasamos al tercio de rejones o a lo que sea. Protocolos nupciales, protocolos militares, por supuesto, protocolos fúnebres, protocolos académicos. No vale cantar el Gaudeamus en cualquier momento, ni con el birrete puesto, con el birrete quitado. Ahí la música tiene mucho que decir y lo dice, por más que muchas veces se ignora. Pues bien, lo que en concreto quiero plantearles y lo que de verdad me interesa, y no me importa confesarlo desde el principio, es aquello que ustedes me pudieran plantear. Es decir, yo sé muy bien lo que les puedo decir, tengo muchas cosas para decirles. Lo que no tengo ni idea es lo que ustedes esperan que les diga. De manera que voy a procurar... bueno, tengo aquí un montón de papeles que me parece que me los voy a saltar un poco a la torera, procurando acortar para que nos quede tiempo y que dialoguemos. A mí me han dicho que esto es una conferencia, no un monólogo, y una conferencia es de confereo, o sea que aquí entre todos tenemos que llevar cosas. Espero que después de todo este rollete que yo les vaya a contar, algunas de ustedes piensen, oye, te has quedado corto en esto, te has quedado largo en esto, aclárame esto más, o eso que has dicho no me lo creo de ninguna manera porque yo pienso bla, 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 bla. Y ahí es donde realmente sacaremos el mejor provecho de lo poco que yo sé y de lo mucho que ustedes pueden aportar para estimular este conocimiento, que de lo que trata es de indagar con un criterio académico en las relaciones existentes, si es que existen, entre los principios teóricos y las prescripciones rituales de la masonería, relativas a la música, por un lado, y las características y las circunstancias de su puesta en la práctica real, si es que hay esa práctica real en las logias y en los talleres españoles. Lo ciño al siglo XIX y a principios del siglo XX. Es decir, yo no les voy a contar aquí cuentitos esotéricos de la masonería, ni les voy a hablar de los templarios, ni de los misterios egipcios, bueno, iba a decir ni de Isis y Osiris, pero esos a lo mejor sí salen luego. La masonería es una cosa muy seria. Lo es para mí, que lo veo desde fuera, tanto más creo que lo debe ser para quienes lo ven y lo sienten desde dentro. Es una actividad duradera, no es un capricho, esto lleva ya siglos funcionando. Es una actividad que ha involucrado el quehacer de muchas personas, de muy diferentes talantes, de muy diferentes ideologías, de muy diferente extracción social, de muy diferente nivel cultural. Y hasta tal punto ha supuesto ese involucrarse que a no pocos les ha costado la vida. Y eso no hay que olvidarlo. De manera que vamos a dejarnos de frivolidades y de que, mira, los masones, la música, uy, Mozart, uy, la flauta mágica, qué bien. No, mira, tontunas y simplezas, no. Lo primero que tenemos que ver es la rica multiplicidad de símbolos a que ha dado lugar la actividad masónica. Y además, tanto en terrenos conceptuales como en terrenos en materia visual. Incluso la gestualidad. La gestualidad tiene un componente simbólico refinadísimo y complejo. Los pasos en la logia, los lugares donde se colocan los hermanos. Otros aspectos
visuales, como por ejemplo la traza, la disposición del templo, detalles minuciosos, los ribetes de los manteles, según los distintos grados, los colores, el simbolismo cromático. El simbolismo cromático tiene un valor importante, las decoraciones de los mandiles, de los collares, de las bandas, de los cordones, los propios niveles de masonería, masonería azul, masonería roja, masonería negra, masonería blanca. Bueno, estos son maneras de hablar que significan los grados, el grado de aprendiz, el primer grado, el grado segundo, el grado de compañero, sería la masonería roja, el grado tercero, la masonería negra, la del maestro. Y a partir de ahí los grados filosóficos y la masonería blanca, es decir, aquellas relaciones que tienen los masones con los no masones, en los que muestran partes de su ritual, de sus actividades, en tenidas abiertas, en tenidas blancas, etc. Es decir, hay una cantidad de símbolos, de rituales, etcétera, que a mí me ha llamado mucho la atención. Es verdad que buena parte de ellos, casi toda, procede de la arquitectura. La masonería moderna, que se funda a principios del siglo XVIII y se reclama heredera de la masonería, lo que llaman masonería especulativa, se reclama heredera de la masonería operativa, es decir, de los antiguos maestros canteros que tenían un conocimiento, evidentemente, para hacer una catedral como la que tienen ustedes aquí, más allá de la fachada, la parte de dentro. Hacer eso no lo hace cualquiera. Hay que tener unos saberes muy especiales. Que sean ocultos o dejen de serlo, si es que no hace falta que sean ocultos, si es que son tan difíciles. Las cosas que escribe Teresa Catalán, esas composiciones, no las puede escribir cualquiera que se compre un pentagrama y un bolígrafo. Es que hay que saber muchas cosas y claro, pues parece como que son cosas ocultas. No son cosas ocultas, son simplemente cosas muy difíciles. Construir una catedral es muy difícil. Manejar esos volúmenes, tallar esas piedras, pensarlas, ordenarlas, etcétera, etcétera, supone un conocimiento que requiere un proceso larguísimo de aprendizaje hasta llegar finalmente, después de esa iniciación, hasta llegar finalmente a un conocimiento y a la maestría, si es que se alcanza ello. Bueno, pues eso es exactamente lo que los masones reclaman para su orden, esa tradición arquitectónica. Luego, no es de extrañar que muchos de los términos y de los rituales y de los aspectos que utilizan estén vinculados a la arquitectura. En la terminología, por cierto, también hay mucha influencia de términos militares. Por alguna razón, que ahora mismo no tengo demasiado clara, bueno, sí, en el caso de España, por la presencia de las tropas bonapartistas a partir de principios del siglo XIX, muchos militares fundaron logias. Había logias específicamente militares. Esto hasta la época casi actual. Al caudillo Franco no le dejaron entrar en una logia, aunque su hermano sí, su hermano Ramón sí, él estaba muy enfadado porque no, y le rechazaron de una logia militar. Entonces hay en la terminología masónica y también en los rituales hay muchos elementos militares. Pues bien, tratándose de un sistema estricto de conocimientos y de signos, que si no es hermético, si no es necesariamente oculto, sí que requiere un proceso iniciático. Y a eso solo se accede por una firme disposición de la voluntad y que solo se culmina tras un largo y perseverante esfuerzo. ¿De qué estoy hablando? ¿De composición o de masonería? Pues exactamente lo mismo. De cualquier conocimiento, de cualquier actividad humana organizada, reglada, fundamentada y que requiere, pues eso, diríamos, per aspera ad astra, ¿no? O gradus ad parnassum. En fin, en cualquier caso, esa arquitectura de los sonidos,
que es la música, es la que me ha llevado a pensar un poco qué es lo que se hace, qué relación tiene la música, cuáles son los elementos musicales que maneja la masonería, o al menos que manejaba la masonería en este siglo XIX, de su esplendor, sobre todo en el sexenio. Y es curioso porque algunos rituales propios no es que acepten, no es que permitan la música, sino que la reclaman explícitamente. Por ejemplo, en las iniciaciones, cuando viene uno nuevo y hay que iniciarle, pues se simula el ruido del viento, se simula el ruido de la tormenta, goznes, cerrojos, batir de espadas, etc. Bueno, todo esto no dejan de ser efectos sonoros. Esto no tiene un valor simbólico, tiene un valor más bien sucedáneo, un valor representativo, pero una representación no es un símbolo. En cuanto a la música propiamente dicha, lo que es la música, no solo esos efectos sonoros, el pensamiento y el simbolismo masónico sí tienen mucho que decir. Bueno, desde la teoría pitagórica de las consonancias o el modelo musical platónico de la música de las esferas. Piensen que durante la Edad Media, en la época de oro de esa masonería operativa, de esos maestros constructores, la música, de alguna manera era considerada una especie de arquitectura, y lo es una arquitectura de los sonidos, no es una arquitectura material, es una arquitectura, es construir en el tiempo, mientras que la arquitectura de los volúmenes construye en el espacio, la música construye en el tiempo. En la Edad Media la música formaba parte del quadrivium, es decir, junto con las matemáticas, la aritmética, la geometría, la astrología. Es decir, no estaba en las letras, sino en las ciencias. Y esa música de las esferas no es otra cosa que el resultado de la armonía cósmica. Por ejemplo, acuérdense de la oda de Fray Luis de León a Salinas, al organista Salinas, que es una transposición prodigiosa, una transposición poética que comienza ya señalando la capacidad, la virtud esclarecedora que tiene la música. Y no olvidemos que cuando un masón llama a la puerta del templo, lo que busca es la luz. El aire se serena y viste de hermosura y luz no usadas, Salinas, cuando suena la música extremada, por vuestra soberana, Y luego, en un proceso de ascesis pitagórica, explica, y esto ya va por la parte de las matemáticas, dice, y como está compuesta de números concordes, luego envía consonante respuesta. Y entrambas a porfía mezclan una dulcísima armonía, tal. Y en el momento cenital del poema es cuando se revela el paralelismo músico-arquitectónico. El gran arquitecto del universo resulta ser el gran compositor del cosmos. Ve cómo el gran maestro a aquesta inmensa cítara aplicado, con movimiento diestro, produce el son sagrado con que este eterno templo es sustentado. Estamos hablando de un siglo y pico antes de las constituciones del hermano Anderson. Es decir, estamos hablando de algo que la masonería, naturalmente, yo no sé si entre ustedes habrá algún hermano masón, pero sabe perfectamente que esto es exactamente, está en la raíz y en el fundamento de su práctica y de su sentimiento. Y por si quedara alguna duda, es que ese compás con el que el Ser Supremo... Teníamos aquí alguna imagen. No quisiera entretenerme mucho, pero hay alguna imagen por aquí muy bonita. Ese compás con el que el Ser Supremo mide y ajusta la obra magna de la creación,
se nos muestra en esa doble dimensión de arquitectura musical. Y es que la música sirve también de progresión iniciática, que dirige el alma del aprendiz, como dice, de su origen primero esclarecida, hacia una nueva dimensión, hacia un viaje a un nivel superior. Traspasa el aire todo hasta llegar a la más alta esfera. Y allí oye otro modo de no pereceder a música que es de todas la primera, etcétera, etcétera. En fin, al cabo de esa progresión se accede a un nuevo grado mediante el abandono del estado anterior, de un modo análogo, digo análogo, a lo que prescribe el rito de iniciación de los maestros masones. Cuando dice, oh desmayo dichoso, oh muerte que das vida, etcétera. En fin, ahí tenemos luz, números, gran maestro, templo, viaje, muerte y renacer. Todos estos conceptos y otros igualmente presentes en una larga y antigua tradición musical especulativa constituyen otras tantas sugestivas posibilidades que, sin embargo, parecen, y digo parecen, no haber tenido en la masonería el amplio y el profundo desarrollo que de ellas podríamos esperar. Quizá yo me paso en mis expectativas como profano. Al verlo desde fuera y como músico, encuentro una serie de potencialidades, una serie de elementos como que están pidiendo a gritos una realización, quiero decir, hacerlo realidad, una práctica musical real que, desgraciadamente, no diré que no existe, diré tan solo que no he sabido encontrar. Los hermanos masones con los que he hablado y con los que algunos tengo un muy grato y muy cariñoso contacto, al parecer tampoco. Es decir, esa música que según el diccionario base de la masonería, que es el de Frau Jarus, creo que del año 1891, dice que la música simboliza la armonía que debe existir entre todos los masones del universo. Me parece muy bien, pero es que eso no es decir nada. Vale, pero ¿qué música es esa? ¿Cuál es? ¿Qué música hacen los masones? En las constituciones que en 1723 fundan la Gran Logia de Londres, la Gran Logia Unida de Londres, James Anderson establece una especie de constituciones, de base, de fundamento de lo que es la práctica masónica, que tiene 4 partes, tampoco es muy extensa, y lo sorprendente es que una de esas partes está dedicada a los cantos. O sea que efectivamente, pues sí, efectivamente, los masones en sus reuniones cantan. ¿Pero qué es lo que cantan? Pues la canción del aprendiz, la canción del maestro, etcétera, etcétera, etcétera. En España todo esto, a mediados del siglo XVIII, era una cosa rarísima, nadie sabía muy bien qué era esto de los masones, casi todos eran o militares o diplomáticos o comerciantes extranjeros, principalmente ingleses, luego a partir del bonapartismo también franceses, y aquí la Inquisición no sabía muy bien qué hacer con eso. Entonces a cualquiera que les pareciera sospechoso lo pillaban y lo interrogaban. En 1740 se abre un proceso contra un tal Alejandro French. Él estaba radicado en Canarias, era comerciante, probablemente fuese inglés, no sabemos. No parece que fuera español, pero en cualquier caso trabajaba aquí en España. Entonces, en la declaración que hace del santo, en el proceso del Santo Oficio, dice, el día del Bautista, el solsticio de primavera, dice, como de patrono principal se elige hermano mayor y se hace convite grande con función de música en la misma posada o mesón donde se suelen juntar los hermanos. Y dice que era una compañía muy alegre, que tenían amistad, bebían y cantaban y no se hacían mal ni murmuraban de nadie.
Esto es una de esas canciones que están digamos, en el texto fundacional de la masonería moderna, en las constituciones de Anderson. Curiosamente, pero no pasa de ser una curiosidad, no merece ningún otro juicio de valor, lo cierto es que la famosa canción del aprendiz, que es la más usada, es una canción tabernaria, es una canción una canción popular, bueno, pues en tierras como estas saben perfectamente a lo que me refiero. Después del buen llantar y el buen beber, muchas veces apetece cantar. Pues esas cosas que se cantan, esas tonadas, esos tonos populares, son los que nutren este primer repertorio masónico. ¿Masónico? ¿Por qué masónico? ¿Porque lo cantan masones? ¿Esto hace que esa música sea masónica? ¿Es música deportiva la que cuando gana el Madrid o el Barça o quien sea contratan para tocar? ¿Eso es música deportiva? ¿Podemos llamar música financiera a la que cuando un banquero celebra los beneficios y da una comida o una cosa así, contratan a una orquesta y tocan lo que sea? ¿Eso es música financiera? Porque se hace en un ámbito de la banca. Es música deportiva, toquen lo que toquen, la raspa, la tarara, ¿qué más da? Porque lo hagan en un club de fútbol. Es música masónica simplemente porque la canten masones, porque la componga algún miembro de la orden. ¿Es música navarra la que compone un compositor navarro, aunque sea un pasodoble andaluz? No. Para adjetivar cualquier tipo de música debemos pensar en unas características propiamente musicales, propia y específicamente musicales. Y tienen que ser verificables, y tienen que ser congruentes, y tienen que ser constantes, y tienen que ser mensurables de alguna manera, no casuales. Hablamos de música masónica, no de música de masones. Hay actividades musicales que no tienen dependencia del ritual. Se hacen, por ejemplo, al final de las tenidas, se hace la cadena de unión, o se hace un banquete y se canta. No solo se canta lo que a cada cual se le ocurre después de unas cuantas libaciones. Se cantan cosas acordadas, etcétera, pero se cantan cosas o se ponen músicas que tienen un cierto sentido convencional pues no sé, de alegría, de serenidad, de exaltación, de júbilo, etcétera. Pero ese hecho en sí mismo no significa que tengan que ser directamente masónicas. Las canciones, estas canciones antiguas, estas canciones que cantaban estos hermanos dieciochescos y que después de sus comidas y sus cosas, pues hacían música, pues como lo hacían los que no eran masones, y usaban las mismas músicas. Pero por si acaso, pues yo me he puesto a examinarlas, y ni las tonalidades, ni el compás, ni los compases, ni las fórmulas rítmicas, ni el uso de determinadas alteraciones, ni los periodos de fraseo melódico, ni la estructura general, nada de esto revela algo singular, específico, propio, que podamos atribuirle intenciones simbólicas. Son casuales, son variables y se dan tanto en repertorio masónico como no masónico, en compositores que tienen alguna vinculación con la orden o en los que no. Se insiste mucho en la literatura masónica española, sobre todo del XIX, cuando hablan, bueno, hicieron una gran fiesta y al final cantaron himnos y las columnas de armonía, tal. Sale mucho lo de los himnos y las columnas de armonía. Bueno, lo de los himnos. Mira, los himnos, cuando Rosendo Arús es el que... y Abrines, es el que hizo el gran diccionario de la masonería, que de alguna manera es el que recopila los conocimientos, no las prescripciones de ritual de las logias, sino un poco todo el mundo de la masonería.
pues hay una entrada que dice himno, y explica lo que son himnos. Dice, bueno, los himnos se emplean mucho, tal. Dice, están muy en boga desde el siglo XVIII en los talleres franceses e ingleses. Dice, y para que el lector se haga una idea aproximada de ellos, pongo un ejemplo. Y pone un ejemplo de una logia de Baltimore, en Estados Unidos, que se cantó en 1817. Es decir, Arús, que era un masón de gran cultura y de conocimientos más que acreditados, no encuentra un himno español para poner como ejemplo en su artículo. Tiene que recurrir a un extranjero. Además, resulta que nos habla de una práctica de talleres franceses e ingleses, pero como tal práctica no asegura, es más, claramente parece que no es española. Sí, hay algunas referencias. Mira, por ejemplo, en el año 71, 20 años antes de este diccionario, las constituciones de la masonería española del Supremo Gran Oriente de España, en el capítulo 6, el artículo 5 el capítulo 6 habla de la constitución de la logia y de la instalación de los dignatarios. Y hay un artículo que dice, concluida la instalación y recibido el juramento, a continuación, los hermanos presentes saludarán a la nueva logia con los honores masónicos y podrá hacerse por un hermano ad hoc un discurso alusivo y la música entonará un himno masónico. Bueno, esto es toda la... Como no voy a decir que hay muchos, pero hay unos pocos, referencias semejantes. Y cantaron alegremente un himno, pero jamás nos dicen qué himno, qué rasgos, qué característica, qué autor, Y al final no sabemos si ese supuesto himno es algo específicamente masónico o no lo es. Luego resulta que sí lo sabemos. Leyendo otras cosas nos encontramos con que lo que cantan, lo que celebran, lo que tocan cuando llevan algún instrumentista, es lo mismo que se toca en las reuniones profanas, en las reuniones que no son masónicas, es decir, obras de repertorio general. Eso en cuanto a los himnos. Y en cuanto a las columnas de armonía, y deberé ir abreviando un poco, hay tantas cosas que me gustaría decir. Bueno, respecto a las columnas de armonía, que suena maravilloso esto de las columnas de armonía, lo de las columnas viene, por la disposición de los hermanos en la logia, que se corresponde con las columnas que hay en el templo, señaladas con la J y la B, Jaquín Boaz, etc. Y se supone que uno de esos grupos es el de los hermanos músicos. Los hermanos músicos, que son los que tañen instrumentos, o cantan, o ambas cosas, ensalzando y realzando los trabajos de la logia, del taller. Eso es la columna, es decir, ese grupo. Y en cuanto a lo de armonía, dice, no, cuidado, lo de armonía, aquí ya sí tenemos un símbolo, es lo que decía antes, que era la fraternidad universal, de tal. Pues no, mira, columnas de armonía, lo de columnas viene por las columnas, y lo de armonía viene porque, esto procede, sí, de la masonería bonapartista, viene porque en Francia las bandas se llaman harmonie. Y cuando son de instrumentos de viento y metal, es un grupo de instrumentos de viento, de madera y metal. Si fuera solo de metal sería fanfarra, una fanfarria. Cuando son solo instrumentos de madera y de metal, se llama harmonie. Y eso es lo que da armonía. Columna de armonía quiere decir el grupo de los músicos que tocan instrumentos de viento y metal. Todo eso se puede decir en una palabra, la banda. Es la banda de la logia. Muy bien, ¿qué hace falta para que haya una banda en la logia? Pues que haya músicos. Y resulta que no hay. Solo en las logias hasta el año 12-13, en las logias francesas, en las logias de orientación francesa, en las que los propios músicos de los regimientos y de los batallones, los músicos militares, forman parte de las logias, entonces sí hay un pequeño grupo de músicos que tocan clarinetes, fagotes, flautas, alguna trompa, etcétera, etcétera. Pero después, a partir del reinado de Fernando VII y de la vuelta del deseado,
que también manda narices, todo esto desaparece. Nunca más en la historia de la masonería española ha vuelto a haber tantos músicos en una logia como los que pudo haber, y de hecho hubo, porque están documentados en las logias francesas o de inspiración francesa de principios del siglo XIX. Es más, está feo decirlo, pero durante como 8 o 9 años he estado repasando todos y cada uno de los papeles públicamente accesibles. Los que estén metidos debajo del colchón no los he podido ver, si es que los hay. Y he hecho un censo de músicos en logias españolas. Bueno, entre todos ellos, a lo largo de toda la historia, no dan ni para hacer una orquesta de cámara. O sea que lo de las columnas de armonía es una bella imagen literaria, pero que no tiene realidad práctica. Se sigue llamando columnas de armonía a aquel hermano que pincha el casete. Eso es la columna de armonía. Y si son dos y uno toca la armónica y el otro la guitarra, pues mira, pues ya tenemos algo más. Y quizás no, seguro, en algún taller, en alguna logia, donde haya algún hermano, pianista, violinista, etc. Bueno, mira, esta es la memoria de la logia hispanoamericana 379 del Gran Oriente Español. Este es un documento original. En el cuadro lógico hay gente, bueno, está Martínez Torner, hay lo menos 8 o 9 músicos importantes. En la Fraternidad Ibérica, creo que era la 23, estaba Tomás Bretón. Y junto con Tomás Bretón estaban Apolinar Bru, en fin, había una serie de músicos. Sin embargo, cuando uno lee los diarios, que son 800 páginas, los diarios manuscritos de Tomás Bretón, y habla, son unos diarios que nunca dio a conocer, nunca dio a publicar, hasta que su nieto me los entregó, Tomás Hernández Bretón, y los pude examinar, y cuando habla de las tenidas y de eso, habla de 4 gansadas, de que se juntan dos y tocan una polonesa o tocan una cancioncilla de salón y a veces llega una señorita y canta algo, en fin, etc. Veo que se nos está pasando mucho el tiempo y yo no quiero dejarles mal sabor de boca y decir, bueno, tanta música masónica y tanta historia, y al final este señor lo que nos dice es que no hay tal música masónica. Bueno, pues no, sí hay música masónica. 3, al menos. Bueno, pero si hay 3, quiere decir que puede haber 3000, es cuestión de tirar del hilo. Bueno, primero encontrar el hilo, si lo hay. He encontrado 3 muestras de música no hecha por compositores masones, pero que hacen una zarzuelita o lo que sea, tal. O sea, no confundir la actividad profesional con el presumible ingrediente simbólico que pueden tener esas composiciones. No. Músicas hechas por masones y para masones, entre masones, o sea, para las logias. Pues he encontrado 3. El primero de todos es este, el himno masónico de Max Marchal, sorprendentemente con letra de Ramos Carrión, ¿quién lo iba a decir? El autor de algunas zarzuelas realmente famosas e importantes. Ramos Carrión hizo, por ejemplo, Agua, Azucarillos y Aguardiente, La Bruja, El Chaleco Blanco, Marina, La Tempestad, Los Soprinos del Capitán Gran, El Rey que Rabió. Es decir, era un hombre conocidísimo. Bueno, pues mira por dónde es el que le hace la letra a Máximo Marchal. Este Máximo Marchal era masón, era un oportunista, prácticamente desconocido, no lo busquen en los diccionarios, no lo van a encontrar, pero bueno, enredando en hemerotecas y escarbando mucho aparecen cosas, y lo mismo escribía lo que hiciera falta. El emperador Pedro II de Portugal hizo un viaje a Lisboa y a Oporto y a Madrid,
bueno, pasó por París también en 1871. Cuidado, 1871, un año en el que la masonería podía levantar la cabeza. En el 68 se había producido la Gloriosa, Prim, Amadeo, la Primera República, etcétera, etcétera. Y hasta Pavía, pues la cosa les permitía respirar. Respirar hasta el punto de que, sorprendentemente, es, y además caso único y me temo que irrepetible, no espero encontrar nada más parecido. Está impreso, está impreso. Es verdad que es una autoedición. Aquí no lo pone, pero en la portada dice propiedad del autor. Eso quiere decir que se lo financió él. No era ni de Zozaya, ni de Romero, ni de ningún editor de música. Se lo autoeditó. Y probablemente en una tirada ínfima, unos poquitos ejemplares para hacerse propaganda. ¿Para hacerse propaganda con quién? Con Pedro II, que era hijo del emperador Pedro I, que este sí era reconocido masón, en Brasil y en todas partes. El propio Pedro I había escrito también un himno. Bueno, pues este Marchal, aprovechando la grande polvareda del viaje de Pedro II, pues compone un himno masónico, pues a ver si le invitan a algo, supongo, lo que fuera. Y el texto es muy curioso, Bueno, esta es la edición que yo preparé. Aquí tienen el texto. No está mal, hombre, no está entre los 40 principales de las cumbres poéticas, ni mucho menos. Pero bueno, dice, honor a la alta idea, tus glorias ensalcemos, que nuestro canto sea un grito en que juntemos la fe con la razón. Eso suena jesuita, lo de razón y fe. Salud, hermanos, fraternidad y unión. Fíjate, curioso, salud, hermanos, fraternidad y unión. Aquí ya sí hay un elemento más. Cuidado, estamos hablando del texto, no de la música, Esto es literatura, esto no es música. Pero bueno, aquí se juntan. Se juntan, pero no se funden. Cada cosa es cada cosa. Y lo mismo que en el texto podemos buscar cosas, elementos masónicos, también en la música habrá que buscarlos. Aquí sí los vemos. Mira, salud, fraternidad y unión. Hombre, salud se dice en todas partes. No. SFU. No, aquí no lo pone. En algún otro documento masónico, en muchos, nos pone. Es salud, fuerza, unión. ¿Qué pasa? Que por el régimen decasílabo de los versos no le pega el bisílabo salud. Y entonces tiene que buscar un cuatrisílabo. El bisílabo fuerza. En lugar de fuerza, busca fraternidad. Y entonces ya sí le cae bien a la métrica del verso. Pero es una razón puramente de exigencia literaria, de exigencia métrica. Pero en cualquier caso, ahí está ese referente masónica de salud, fuerza, unión. En este caso, salud, fraternidad, unión. Evidentemente lo de fraternidad también encaja perfectamente. Virtud, brillante faro que hermoso puerto guía. En ti al buscar amparo la humanidad confía. Tu luz clara, otro elemento masónico, la clara luz. Tu clara luz radiante más viva esparce ya y sepa el navegante la playa a donde va. Y sepa el navegante la playa a donde va. Vale. Oh patria, dulce nombre que el corazón venera sin que conozca el hombre su patria verdadera. No allí donde primero la luz acertó a ver. El universo entero su patria ha de ser. Muy bien, otro elemento de esa gran fraternidad universal, otro elemento claramente asociado, o al menos asociable, al pensamiento masónico. Familia, lazo tierno, cabe suponer que se refiere a la familia masónica. Que dulcemente oprime y es manantial eterno de amor para el que gime. Logre alcanzar la palma tu cariñosa unión que brinda paz al alma y gozo al corazón. Bueno, pues muy bien. Hasta ahí entra. Me gustaría que lo escucháramos. El problema es que yo no tengo un coro masónico que me lo cante, ni siquiera un coro profano, no tengo un coro. Entonces, con un MIDI me las he apañado, suena rarito, pero se hacen un poco idea de cómo suena. A ver si le suena a masónico o no. Y ahora sí, ahora hablamos de música, sonidos puros. Vamos a ver si los encontramos. Déjenme que lo busque, que eso debe estar aquí. Aquí está.
Bueno, pues como que no se oye, ¿no? No se oye, no pasa nada. Espérense un momento. No pasa nada, no pasa nada. Ah, que me tenías. ¿Lo tenías en silencio? Sí. Tramposo. A ver. Venga. Espera, dale otra vez. Que no lo he cogido. Ahora sí se va a oír. Salud, salud, hermanos. Salud, salud, hermanos. Fraternidad. Es un poco duro, pero yo como músico tengo que decir que esto es una música ratonera, una especie de popurrí, en fin. ¿Y qué tiene de masónico? Pues ustedes verán, yo no se lo encuentro por ningún sitio. No se lo he encontrado por ningún sitio. Es decir, no hay que confundir la especificidad del hecho musical, del hecho sonoro y de todos sus parámetros. No hay que confundirlo con el uso funcional que se haga de él, ni con las ideas que a su través se expresan mediante un texto cantado, y mucho menos aún con la personalidad de los autores o con su peripecia biográfica. De la sinceridad, del entusiasmo masónico de esta u otras obras no cabe duda, o no debería caberla. De su presencia simbólica en lo musical no hay rastro. Miren, ya puestos por la pendiente del disparate, he aplicado las series de Fibonacci, todas las combinaciones de pi, la proporción áurea. Bueno, no aparece por ningún lado. A veces aparece en una sección, aparece ahí el 1.618, pero aparece en Palestrina, aparece en Sibelius, que era masón, aparece en Verdi, que no lo era, y cuando aparece porque el tío es así de listo y así de chulo, o
o porque es que aparece, como aparece esto en el DIN A4, no, pero lo que antes llamaban el folio prolongado, sí tenía esas proporciones palladianas. En cualquier caso, no lo hay. Esto no es música masónica, es música para una celebración masónica, es música compuesta por un masón. ¿Existe música masónica? Vamos a ver el segundo ejemplo. Voy a tener que correr mucho porque justo estamos cumpliendo ya la hora que me habían concedido. Vamos a ver el siguiente ejemplo que he encontrado, que es para una tenida fúnebre. Una tenida fúnebre, aquí es que es muy curioso, en una logia de Alicante, la Constante Alona, había una mujer importantísima en el desarrollo no solo de la masonería femenina, sino del feminismo, del feminismo entendido a la manera del siglo XIX. Lejísimos del feminismo reivindicativo, incluso en sus niveles más en punta que podemos concebir en la actualidad. Me estoy refiriendo a Mercedes de Vargas. Mercedes de Vargas es una figura interesantísima, promotora de revistas, de publicaciones, de conferencias, de acción social y de trabajos por la emancipación de la mujer. Una emancipación que todavía tenía que recorrer muchísimos pasos hasta llegar a un nivel todavía lejano de lo que podemos concebir ahora. Esta es la partitura que encontré. Esto está en el Archivo Histórico Nacional. Bueno, ahora se llama Archivo de la Memoria, no sé qué, el que está en la calle Gibraltar, en Salamanca, el que llevaba Miguel Ángel Jaramillo en su momento. Y gracias a que me puse muy pesado y le hice revolver cosas, encontramos esto. Está compuesto por José María Fernández, igual otro músico desconocidísimo, que era también miembro de la logia. Esta mujer, Mercedes de Vargas, murió en junio de 1891 y en octubre se hizo una tenida fúnebre. Una tenida fúnebre que era una cosa muy espectacular porque iba el maestro con una antorcha. Se hacía una ceremonia, en fin, no se la voy a contar, pero se hacía una ceremonia muy impactante. Luego finalmente llamaba 3 veces por el nombre al difunto frente al catafalco, y si a la tercera no respondía, pues lo daba por fallecido, entonces había pasado al Oriente Eterno, y entonces con gran espectacularidad apagaba la antorcha contra el suelo y se producía un momento de oscuridad y una serie de lamentos, en fin, una cosa muy impactante y sobre todo pues para la época. Entonces en esa tenida fúnebre se hizo esta composición. El texto es de Mercedes de Vargas, pero no es un texto fúnebre, al contrario, es un texto que más bien parece ser que habla de su iniciación. Esta es la partitura, un poquito liosa, también hice yo una edición privada, personal, como el himno de Marchal, más o menos. Y este es el texto, que no sé si podemos ver un poquito más grande. Ahí está. Dice, noche solemne en que por vez primera en el sagrado templo vi la luz y en los umbrales arrojé gozosa de la ignorancia la pesada cruz. Fíjense cómo, a pesar de todo, la masonería ha sido tachada siempre de machista, de muy machista, porque excluía a las mujeres. Sobre todo la masonería llamada regular anglosajona. La masonería de origen francés, de las logias francesas, siempre han admitido a las mujeres, y bien que, digamos, en un segundo plano, lo que llamaban las cámaras de adopción. Bueno, una especie de tutela, en fin, la cosa sigue sonando un poco así. Actualmente no. Yo he compartido mesa con Asunción Tejerina, que fue gran maestra de la Gran Logia, y las cosas han cambiado mucho. Han cambiado mucho en la actualidad. Pero en aquel momento, pues todavía esa masonería femenina se sentía de alguna manera en un nivel inferior al de los masones hombres.
Desde el fondo del alma, hermanos míos, os saluda mi inmensa gratitud. Quiero ser digna de bondades tantas, procurando imitar vuestra virtud. Quiero con mi entusiasmo y mi desvelo combatir con vosotros el error. Quiero tender mi mano al afligido y consolar sus penas con amor. Perfecto, una declaración de fe, de buen hacer masónico, etc. Quiero, en fin, aunque débil, ayudaros a que impere el mundo de la razón. Ahí ya sale ese puntito de supeditación a la masonería masculina y a matar de una vez y para siempre la terrible y fatal superstición. Pues bien, de esto sí tengo una interpretación de David Ruiz Gallo al piano y Mercedes Díaz-Chópite cantando. Y esta sí la podemos escuchar, es muy breve. Y bueno, pues es una melodía lírica, muy bonita. Aquí la tenemos. Repite el temita ese.
Bien. Voy a cerrar aquí. Y por último, el tercer ejemplo que encontré, un poquito más moderno, esto ha sido progresivo. Y sí, por fin hay al menos un documento de música masónica donde he podido encontrar un símbolo masónico. Se trata de un himno marcha, que se llama, bueno, el propio título ya dice mucho, dice En pie y al orden. Esto lo compuso en el verano del año 24, en una logia barcelonesa, la Liberación 423 del GOE, del Gran Oriente Español, y el texto era de un escritor, un periodista, Heraclio Serrano de Viteri, y la música, que es la que nos interesa, es de José Parera Campabadal. José Parera Campabadal al principio no utilizó nombre simbólico. Los masones, al menos tradicionalmente, utilizaban un nombre simbólico. Pues bueno, eso es muy tradicional en España, los bandoleros, los toreros, Machoquita, Machaquito, el Pernales, en fin, cada uno un poco como una especie de advocación a un personaje que le parece digno de respeto, de emulación, y entonces él se puso de nombre simbólico Mozart. Nada menos. Este hombre, la verdad es que fue un caso un poco desgraciado. Abandonó la logia, no sabemos por qué, en el año 29, pero en el año 39, al final de la guerra, le llamaron porque encontraron algunos papeles en los que él figuraba como miembro de una logia. Lo condenaron a 20 y tantos años a 12 años de prisión, simplemente por haber estado durante 4 años como miembro de una logia, de la cual luego él pidió plancha de quite y se fue. En el año 29 ya no estaba, por la razón que fuera. Bueno, le hicieron la vida imposible, como a tantos otros. Finalmente, en el año 46, bueno, es lógico, a partir de la derrota del Eje, la represión se suaviza un poquito, ya no es tan feroz, y entonces, pues incluso a gente así, pues bueno, se le suavizaba un poquito. Le conmutaron la pena por 6 años, que tampoco está mal, por 6 años, y luego finalmente, pero ya tenía el hombre 68 años, en el año 48 le dejaron que durante un mes hiciera una gira, porque el pobre es que no tenía nadie, decía que él vivía pues de director de orquesta y de variedades y de una compañía ambulante de zarzuela y demás, y entonces le dejaron durante un mes que hiciera una gira por la provincia, por Barcelona, y murió en el año 48. Bueno, hay muchas más cosas que decir, pero aquí lo que nos interesa ahora es esa música. Pues bien, mira, este es precisamente el documento de iniciación. José Parera Campabadal, el 22 de marzo, nació el 22 de marzo del 80 y se inicia el 17 de diciembre del año 23. Pues al año siguiente es cuando escribe esta obra, En pie y al orden. Aquí la tienen ustedes. Este es el manuscrito original, muy limpio, no tiene nada de particular. Marcial, eso sí, es el texto del otro hermano, Serrano de Viteri, es muy combativo. También es verdad que la masonería española ha dejado muy de lado el aspecto simbólico y se ha escorado mucho hacia el aspecto social y político. Probablemente como reacción a la persecución y a que ha sido objeto prácticamente en toda su historia. En muy pocas ocasiones ha podido manifestarse mal que bien, o digamos que ha sido tolerada. Durante la mayor parte de la historia ha sido perseguida, pero de manera feroz. Entonces, quizá un poco se puede entender como reacción, pues sus actividades, su planteamiento, su ideario ha estado más orientado a aspectos de regeneración, de reforma,
o incluso de revolución social, de intervención política, y eso, bueno, no tiene por qué, son dos cosas distintas, pero lo que sí es cierto es que queda muy a la sombra el aspecto de trabajo ideológico, simbólico, etc. Pues bien, en esta partitura, que por cierto en las que hemos escuchado hasta ahora, y en esta igual, no aparecen para nada los famosos tres bemoles. No, es que si se hace una cosa con tres bemoles es que es muy masónica. Bueno, pues no, mira, ¿y por qué tres bemoles sí y tres sostenidos no? Mira, esto volvemos a lo mismo, procede de las bandas. Esas columnas de armonía, esas músicas que se integraban en la logia, se hacían con instrumentos cuya tonalidad funcionaba mucho mejor con tres bemoles, con clarinetes, cornos di bassetto, etcétera, etcétera. No hay otra explicación. Luego sí, la gente ha querido darle vueltas y buscarle tres pies al gato, pero no los hay. Aquí tampoco están los tres bemoles por ningún lado. Pero sí hay una cosa que no hay en ninguna otra partitura la he visto, y es esto. ¿Lo ven ustedes? Eso no tiene que ver nada con la música. Bueno, miento, los trompas a veces ponen este signo para indicar trompa abierta, o sea, pabellón abierto o puño. Y sí, es verdad que en el cifrado de armonía se utiliza el signo, pero en un cifrado de armonía, no en mitad de un pentagrama. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es una batería. Esto sí es un rasgo masónico. Esto sí es un elemento del quehacer masónico que lo vemos aquí incrustado, incardinado en una partitura. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Lo mismo, en versión MIDI, no, pero queda muy aparente. Ahí lo tienen. Demostremos ser valientes, hijos de liberación, y respondiendo a ese nombre, salvemos a la nación. Justicia, ahí lo tienen. Salud, fuerza y unión. Bueno, por fin, efectivamente. Lo que han escuchado al final no es una batería, es una triple batería. Ese es el símbolo del maestro, es el cierre al final de la cadena de unión, es el cierre de los trabajos, es un signo de júbilo, de exaltación, etc. El texto este es muy de exaltación, nada menos que salvemos a la nación, etcétera, etcétera, y sí, es enormemente masónico. Libertad, igualdad y fraternidad. Les suena, ¿verdad? ¿En qué consiste esto? En el despliegue de un acorde y en un ritmo, en un anapesto, en anacrusa, es decir, es la marsellesa. Tan, ta, tan, tan, ta, tan, tan, ta, tan, ta, tan, ta, tin, ti, ton. Ese ritmo que ha dado lugar a tantas cosas está aquí presente también. Vale, ahí la inspiración. Bueno, Roger de Lisle, el autor de la Marsellesa, sí era masón, era de una logia de las Ardenas.
Evidentemente el ritmo, ese anapesto en anacrusa de la marsellesa ha inspirado muchas músicas. Aquí está presente, no tiene por qué ser necesariamente masónico, pero el detalle de las baterías sí. Y ese es el único elemento que, perteneciendo al ritual, he podido constatar, documentar, verificar de una manera no casual, sino deliberada y precisa en esta partitura. Solo 3 tenemos. De las tres son masónicas en su texto y solo una tiene un pequeñísimo, pero lo tiene, elemento simbólico en su escritura musical. ¿Qué otras cosas hay? No lo sé. El problema es que parece que nadie más lo sabe y probablemente es que no hay mucho más que saber. A diferencia de lo que pasaba en otras naciones, en Austria, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, donde hay una tradición fuerte. Si ustedes han entrado en cualquier iglesia luterana, en Inglaterra, en Alemania, habrán visto que en las sillas hay misales. Bueno, no son misales, bueno, sí son misales. Y los abres y hay una pizarrita allí que pone unos números. Esos números son el salmo y el versículo. Entonces tú coges el y en el oficio la gente, el panadero, el funcionario, el ingeniero, el que conduce el tranvía, llegan allí, abren su librito con su partitura y lo leen y cantan el himno. Eso no pasa en España, ni pasa ahora ni pasó en el siglo XIX, mucho menos. Es que en Austria, en las logias, había un fulano que se llamaba Mozart. Hizo música masónica. No, hizo música para los masones. Hizo música de Mozart, que era masón. Y esa es la diferencia, una gran tradición que lamentablemente en España no hemos tenido. De todas maneras, yo doy por muy bien empleados todos estos años locos de búsqueda, de quedarme ciego mirando microfilmes y visitando archivos y tragando polvo. He encontrado 3 cosas, pensé que no habría ninguna, bueno, pensé que habría muchas, luego me encontré con que no había ninguna y finalmente encontré 3. Y de esas 3, cuando las vi, aquí no hay nada, y finalmente en una sí hay algo. Ojalá alguien más siga tirando del hilo y salgan más cosas. Y si no, pues es que es lo que tenemos. Y termino ya. Me gustaría muchísimo, lástima que nos hemos pasado mucho del tiempo, me gustaría muchísimo saber qué es lo que ustedes hubieran querido saber, además de lo que he dicho. Yo no tengo ninguna prisa, pero puede que ustedes sí, o quizá los organizadores quieran terminar, pero estoy a su completa disposición para lo que quieran comentar, discutir, rebatir, confirmar, aclarar o lo que deseen. Bueno, tomo la palabra, si me permites. Bueno, quiero felicitarte, me ha parecido interesantísimo, he aprendido mucho. Y hay una cosa que te quería preguntar porque me ha parecido muy curiosa. Sabemos que en España, a lo largo, desde antes, pero desde siempre, ¿verdad?, en nuestra historia, pero especialmente en los siglos XVIII y XIX, la música estaba en manos de la Iglesia. Quiero decir, la enseñanza musical estaba en las capillas, luego en la corte un poco, etc. Puede ser que, al haber estado muy cerca de la Iglesia católica, sea la razón por la que las músicas y los músicos no estuvieran en las logias masónicas y, por tanto, no tuvieran esa oportunidad, porque a mí me llama mucho la atención que no haya más músicos entre los masones, ¿no? Sí, sí hay músicos entre los masones y, curiosamente, alguno de esos músicos procede de lo que originalmente habían sido capillas religiosas. Piensa que con el cambio de régimen, y por régimen entiendo ahora un poco el paso a lo que llamaban la edad contemporánea, a partir del siglo XIX y sobre todo a partir de la desamortización, se pierden oficios, se pierden trabajos. Los músicos que trabajaban en las capillas eclesiásticas se quedan sin trabajo. Bueno, no pasa nada, lo estamos viendo ahora. Ahora mucha gente se va a quedar sin trabajo. Pero ¿qué pasa? Que se reciclan. Y antes el que era amanuense, pues ahora lo que tiene que hacer es aprender a trabajar informática.
El que era maestro o músico de una capilla, lo que hace es que pasa a formar parte de una orquesta de un teatro. Es decir, cambian un poco las funciones y supone un reciclado. Algunos de esos músicos, procedentes de capillas religiosas o de música civil, formaban parte de las logias. Probablemente alguno de ellos habría hecho alguna intervención. De hecho, hay documentos que hablan de que sí, que han cantado cosas, pero lo que cantan son arias de zarzuela, canciones de salón. Es decir, el problema que yo encuentro es que parece que no se han imbuido de ese simbolismo, más allá de la práctica y de lo de la regeneración y la jesuítica saña y la suprema razón y labremos las piedras, hermanos, para el templo, más allá de esa versión, digamos, militante de la masonería, parece que no han ahondado en esa función simbólica que también está presente, o al menos lo está de manera teórica. Todo ese simbolismo, a veces un poco estratosférico, pero bueno, que es un simbolismo rico, y eso es lo que se echa en falta. Y ese simbolismo, en un pequeño detalle, como es el de los golpes, el de las baterías, es que me gustaría enseñarles muchas cosas, pero para otra conferencia. Les prometo que otro día vuelvo y nos estamos todo el día hablando de esto. No, Teresa, no creo, o sea, está claro, la influencia eclesiástica, lógicamente, refrena mucho esto. Pero, de hecho, en las logias había músicos. Y lo que hacían, pues era eso, lo que podían hacer en una boda. Pero llama mucho la atención porque en todas las religiones y a lo largo del tiempo, desde que el hombre en la caverna pues cantaba para pedir la lluvia y yo qué sé qué cosas hacían, ¿no? Ahora la arqueoacústica parece que descubre que efectivamente la música era importante en la cueva, etcétera. Todo el mundo descubre en los ritos que la música ayuda mucho a ese rito y en una organización en donde lo ritual, lo simbólico, etcétera, es tan importante, llama muchísimo la atención que no hayan tenido un afianzamiento, un acercamiento, una aproximación, una apropiación de la música como refuerzo a toda esa simbología. A mí me llama muchísimo la atención. Tienes toda la razón. Y ese mismo argumento, ese mismo pensamiento es el que me llevó a empezar un poco este estudio, pensando en eso. Pero ¿cómo no va a haberlo? Pues no lo hay. Prueba ya concluyente. Esta. Vamos a ver si lo vemos. Un momentín. Aquí. Bien. Esto es actual, esto es del año 90 y tantos. Es la ceremonia de iniciación en una logia italiana. ¿Qué música utilizan? Vale, la obertura, un trocito de la obertura, 7 minutos de la obertura de la flauta mágica. Y luego, pone Charpentier, pero debe ser Marc-Antoine Charpentier. Una marcha de triunfo de Charpentier, que es un músico barroco que no tiene que ver nada con la musicología. Also sprach Zaratustra, el Zaratustra de Strauss. ¿Por qué? Pues por el zoroastrismo y cosas así, porque les suena a cosa, impone chan, 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 pipum, wow. Bueno, eso es masónico o es lo que tú quieras, o sea, eso no tiene nada que ver con la masonería, pero pega perfectamente, viene muy bien y lo usan en esta tenida de iniciación. Y no te lo pierdas, la fantasía para un gentilhombre de Joaquín Rodrigo. Esa es la parte lírica, ese es el trío. Claro. Una tocata en re, suponemos que la famosa tocata de la fuga en re de Bach. Un trocito de la obertura de Egmont. Vale, sí, el argumento de Egmont es un canto a la libertad y tal y cual, pero esto no tiene nada que ver. La vida de héroe de Strauss. Los Carmina Burana de Orff, pues lo mismo. ¿Por qué? Pues porque suena bien, suena bonito, suena imponente, y ya está, pero eso no tiene nada de masónico, nada en absoluto. Jerjes de Händel y vuelta con Rodrigo, el concierto Aranjuez, otro poquito del concierto Aranjuez, el concierto para piano de Grieg y, eso sí, el adagio de Albinoni, que mece así mucho. Y finalmente, como no, claro, aleluya, aleluya, aleluya. Una logia italiana del año pasado. Bien,
En las logias españolas pasa exactamente lo mismo. Si hay un hermano que sabe, que quiere, tal, pues afina un poco más. Y si no, pues ponen a los hombres G o a lo que haga falta. Si les suena bien, pues están felices. Y esto es lo que hay. ¿Alguien quería decir algo? Hola, buenas tardes, Jacinto. Soy Carolina Queipo y es que estoy siguiendo la estela tuya investigadora como musicóloga. Te oigo muy mal. Llevo muchos años siguiendo tu estela investigadora en musicología. En mi tesis, de hecho, pues utilicé muchísimo... sí, eres de las pocas personas que ha investigado en este país en este sentido y yo he seguido o estoy intentando seguir la misma estela. Me he centrado fundamentalmente en el principios del siglo XIX. Es que ¿No me escuchéis? Oigo muy mal, es que lo oigo muy sordo todo. ¿Me lo puedo quitar así, un poquito? Sí. Y casi te diría que sin el micrófono. Pues igual hasta... sí, ¿no? Mira, a ver. Me centré a principios del siglo XIX, el primer tercio con Fernando VII. Claro, todavía peor porque no hay menos fuentes, o sea, esta es una cuestión de fuentes que perdemos aquí, ¿no? Pero es verdad que lo que estuve mirando y siguiendo lo que tú también comentabas, es el uso de la música como símbolo, pero como guiño para unirse en fuerza como asociación, como concepto asociativo. La música es una excusa, es para poder estar unidos con los militares, por supuesto, con los liberales, con los comerciantes, con los financieros, todos juntaban ahí. Y un poco mi hipótesis, lo que pude desarrollar en la tesis, en parte, era que financiados sobre todo por grandes comerciantes, masones también, abogaban por la música de cámara clásica. Y sigo en ello. En la sede que se va a dar ahora voy a desarrollar algo que también tengo publicado y que luego te quería dar, que es sobre la Sociedad Filarmónica que surgió en Madrid en 1820, que la he documentado a través de la prensa y lo he relacionado con la masonería porque así es denunciada en la prensa, como organización masónica. Sí, muy posible, vamos. En música, obviamente, no hay nada. Nada. Organización asociativa. Efectivamente. Sí. Pues creo que vas en la línea correcta, porque, ¿no? Y efectivamente, y la práctica musical es puramente funcional, es decir, se utiliza como elemento de cohesión, como elemento identitario, y cantamos el himno y hacemos la cadena de unión y somos nosotros. Y en eso consiste. Pero luego ves esa música y te encuentras con que es el concierto de Aranjuez. Pues muy bien, si eso sirve para afianzarnos y para reconocernos, pues muy bien. Pero claro, con un simbolismo tan rico como el que hay en tantas otras cosas, plásticas, visuales, etcétera, arquitectónicas, los templos masónicos. Aquí hay uno en Santa Cruz de Tenerife, un templo masónico precioso. No sé por qué se salvó de la piqueta en el franquismo, pero en muchos otros lugares hay unos templos espléndidos y con unos detalles arquitectónicos riquísimos. ¿Dónde están los sonidos? ¿Dónde están los sonidos equivalentes a eso? En ningún lado. En estas tres crucecitas. Pum, pum, pum. Los tres golpes de mallete que da el venerable al principio y al final de la sesión. Y hablando de sesión, les pido perdón por extenderme tanto, por la tardanza. Es verdad que nos ha descolocado un poquito el problema técnico, pero en fin, la próxima vez, que habrá próxima vez, seré más breve y más conciso. Gracias. Es que ricasco. Mil esker.